Hola, hola a todos, hola a todas. Es algo inédito para mí, calculo que para ustedes también, eh, compartir y hacer eso que nosotros llamamos un teórico, una clase teórica. Pero también es cierto que las condiciones en las que estamos, el contexto, también es inédito, pero nos permiten, nos invitan a reflexionar más detenidamente sobre cuestiones que hacen a nuestra situación cotidiana, cuestiones que hacen a la vivencia del tiempo, cuestiones que hacen a la vivencia del espacio y del cuerpo, de nuestros afectos, al modo en que estamos vivenciando, pero también no solo vivenciando, sino constatando que parte de nuestro cotidiano se está viviendo bajo la clave de las pantallas. De esa manera nos llegan las noticias del mundo y de esa manera también somos afectados y tenemos la posibilidad o no de metabolizar aquello que nos llega y también nos pone frente a aquello que tiene que ver con nuestras ansiedades, nuestros miedos básicos, tiempo, vivencia del tiempo, vivencia del espacio, los miedos básicos, el cuerpo, son aspectos que hacen centralmente a la temática que hoy comenzamos en esta serie de teóricos y que es la temática de producción de la subjetividad. Eh, Así que este contexto nos invita a, bueno, a tomar esta temática para poder focalizarla desde lo específico de la psicología social. ¿Cómo funciona, cómo está hecha la subjetividad? Creo que es una primera pregunta, anterior incluso a la clásica pregunta que es, bueno, ¿qué es la subjetividad? Para empezar a enmarcarla, la subjetividad podemos decir es una reflexión crítica sobre esto que somos y que es común a las ciencias sociales, a todas las ciencias sociales que están dentro del espectro de la modernidad. La temática de la producción de la subjetividad es una pregunta que se hace en disciplinas como la antropología social, como la historia, como el psicoanálisis como disciplina de la psicología, que se hace el trabajo social, es una pregunta que también se hace la semiótica y también la psicología social toma a su cargo una reflexión crítica sobre aquello que es la producción de subjetividad. Al inicio de lo que es el panorama de las ciencias sociales a principios del siglo XX, se tenía una concepción heredada del hombre en términos universales, que es el repertorio clásico que heredó la filosofía clásica sobre el hombre, concebido a partir de un sustrato fijo, donde tiene una naturaleza que permanece invariable a lo largo de la historia y que tiene una diferencia que lo hace único, específico, y que es la facultad del razonamiento, o sea, el hombre como animal racional, que es la clásica definición que heredó que se heredó en el panorama de las ciencias sociales. Pero esta definición universal y necesaria no es operativa y no da cuenta
de aquello que somos nosotros, de aquello que hace a la modalidad, a la sensibilidad, al modo en que cada uno de nosotros estamos afectados y cómo percibimos, valoramos y nos ubicamos ante la totalidad de la experiencia. ¿Por qué soy de esta manera y estoy afectado de esta manera? ¿Por qué está aquello que donde es donde puedo hacer lo que puedo hacer me encuentro con un límite? ¿Qué hace que yo sea de esta manera? Estas preguntas son preguntas que interrogan sobre nuestro modo de ser y son preguntas cotidianas que seguramente en algún momento siempre nos hacemos y nos vamos haciendo. Preguntar por qué somos como somos, qué hace que seamos de esta manera, que observemos determinados patrones en términos de nuestro modo de responder ante la espera, de responder y de ubicarnos ante la necesidad de transitar un cambio, tiene una matriz de producción. Esa matriz de producción implica pensar desde la psicología social en los tres ámbitos que establece Pichon-Rivière: el ámbito individual de mi persona, que él llama el ámbito psicosocial, o sea, el lugar donde se inscribe mi mundo interno y el entramado de relaciones, de imágenes operativas en mi interioridad que me van formando como un sujeto individual. Ese ámbito es el ámbito psicosocial o individual para Pichon-Rivière. Pero esto que soy en términos individuales es producto también de una matriz que me sostuvo, me recibió y me fue modelando. Esa matriz es la matriz grupal, es el ámbito sociodinámico que corresponde a la grupal para Pichon-Rivière. Pero también forma parte de la construcción de lo que yo soy, vamos a decir, de mi subjetividad, aquellas significaciones que fueron estableciendo el sentido en el cual yo me voy configurando, pero también el sentido que voy construyendo. ¿Con qué? Con los materiales disponibles de un ámbito más amplio que el grupal, el ámbito de lo institucional, porque en nuestras sociedades modernas son las instituciones las encargadas de producir las significaciones que el material de la cultura a la que pertenecemos nos ofrece. Por lo tanto, pensar la producción de subjetividades de la psicología social implica pensar ese triple sostén: lo individual, lo grupal y lo institucional. Un triple sostén que apuntala y sostiene un proceso que se va a dar a lo largo de la historia individual, pero también de la historia del grupo de pertenencia y de los otros grupos que luego van a ir sosteniendo este primer sostén, y también a lo largo de la historia más detenida y que tiene que ver con la historia de las coyunturas, lo que nosotros llamamos las situaciones. Ese
triple sostén individual, grupal e institucional de lo que yo soy, de mi modo de estar sensibilizado frente a la totalidad de la experiencia que llamamos mundo, tiene un momento fundante, podemos decir un primer momento. Cuando digo momento, me refiero a momento en términos dialécticos. Un primer momento es el momento fundante, organizador, que va a asentar determinadas marcaciones subjetivas, pero que no se va a clausurar, sino que va a permitir un segundo momento donde van a trabajar, vamos a llamarlos, otros agentes de inscripción subjetiva, como es la escuela. En nuestras sociedades, los dos agentes principales de marcación subjetiva son la familia en primera instancia y en segunda instancia el sistema educativo, la escuela. Primer momento, la familia. Acá quiero hacer una pequeña puntuación. La familia es una institución, pero del lado funcional es un grupo. Voy a llamar a la familia como grupo de crianza. El concepto de grupo de crianza es un concepto que admite las diversidades que dan cuenta del escenario actual para poder pensar las funciones que tradicionalmente en nuestra cultura la familia transmite e inscribe en el cachorrito humano, en aquel que llega a la vida. Y esas dos funciones ordenadoras en términos de subjetividad son, por un lado, la dimensión afectiva, el libidinal de lo que tiene que ver con el amor humano, y podemos decir el ordenamiento pasional de un sujeto, todo lo que hace a nuestros sentimientos. Por otro lado, la otra función de la familia es la de ordenarnos en un sistema de legalidades internas, de normas que pertenecen al campo de la cultura, lo que llamamos la ley subjetiva. Esa ley subjetiva es lo que nos va a permitir integrarnos en el proceso secundario de subjetivación. ¿Qué hace que nosotros seamos agrupables? ¿Qué hace que nosotros podamos integrarnos a un grupo con nuestras diferencias, con nuestras dificultades, pero que nuestras diferencias y las dificultades o costos para integrarnos no sea un impedimento, sino que sea un factor que enriquece al grupo en el cual nos incluimos? Bueno, lo que hace que seamos agrupables es precisamente que en algún momento hubo la internalización de algo que constituyó dentro de nosotros legalidades internas, y por eso podemos integrar grupos, y por eso también podemos renunciar a lo inmediato para poder esperar hacia adelante otra satisfacción, otro bien ofrecido por la cultura, por las instituciones, por la lógica de los encuentros, y es lo que hace que yo también pueda ser capaz de esperar. Este es un tema hoy, cómo construir condiciones de demora, de espera,
para poder tramitar el presente y diferirlo hacia futuro. Pensar cómo va a ser el día de mañana cuando termine la restricción, el aislamiento, cómo va a ser mi vida, cómo me voy a acercar a los otros. Todo esto, todas estas preguntas son posibles gracias a que yo me puedo detener, puedo asimilar el impacto de lo que hace a una situación de aislamiento dispuesta por el gobierno y pueda pensar hacia adelante. ¿Qué pasa si yo no puedo detenerme, si yo no puedo establecer una estructura de demora, si no puedo diferir el goce inmediato y entro en una suerte de lenguaje de acción? Bueno, seguramente si eso pasa voy a estar en problemas. La posibilidad de tramitar hacia adelante, de diferir, de renunciar porque voy a obtener un bien futuro, me lo da la posibilidad de haber sido, de alguna manera, tocado por una ley subjetiva que me ordenó. Entonces, ley o norma y dimensión del amor humano son las dos funciones que el grupo de crianza establecen en el cachorrito humano para convertirlo en un sujeto. Este primer pasaje de lo, podemos decir, de lo que hace al acto de llegar a la vida, del nacimiento, a ser entregado al mundo de las significaciones de un grupo humano, ser reconocido, implica, en términos generales, las condiciones y las condiciones de posibilidad de acceder a un estatuto distinto a la de ser un mero cachorrito humano. Se establece un zócalo, el zócalo de la cultura que me entrega al mundo de las significaciones y va estableciendo marcas de subjetividad. La dimensión del amor y las pautas, las legalidades que vamos internalizando, podemos decir que son marcas subjetivas. ¿A qué llamamos marcas subjetivas? ¿Es un modo de hablar? ¿Es algo metafórico? El término marca subjetiva proviene de la disciplina de la lingüística, que de alguna manera da cuenta de la posición que un locutor, o sea, alguien, un usuario de la lengua, alguien que habla, la posición la posición que un locutor como usuario del sistema de la lengua tiene en un enunciado, o sea, en algo que se dice y que tiene una unidad de significado. En ese sentido dice la lingüística, hay marcas subjetivas. Y el lenguaje, o mejor dicho, la lengua como un sistema virtual, como un sistema que está en latencia, solamente se levanta, se pone de pie cuando nosotros somos usuarios de ese sistema de la lengua. Y la lengua es una institución, además, que produce subjetividad. ¿Por qué? Porque va generando permanentemente en nosotros un plus, un más de sentido. Esas inscripciones primeras se produce también en el seno de la familia, o precisamente, mejor dicho, del grupo de crianza. Es el grupo de crianza y fundamentalmente la función
del lenguaje, de la lengua, mejor dicho, la que nos ubica a nosotros en las inscripciones del sentido. También hay otro modo de entender el concepto de marca subjetiva, un modo que da cuenta de la materialidad de lo que es una marca. ¿Qué es una marca? Yo recuerdo, permítanme, un recuerdo, un primer recuerdo de infancia. Yo vivía en un barrio y la calle no estaba asfaltada, era de barro, probablemente algunos de ustedes hayan vivido o vivan en una calle de barro que no está asfaltada. Cuando llueve, lógicamente, si pasa un carro, que era la situación de mi infancia, lo que a mí me llamaba la atención y siempre lo guardé como recuerdo, cuando pasa el carro después de haber llovido en una calle de tierra, lógicamente deja una marca en el barro, deja una huella. Esa huella material da cuenta de dos aspectos, de la presencia y de la ausencia. Es una huella donde se hace presente una ausencia. Y el concepto de marca subjetiva da cuenta de que es la presencia de una ausencia, de algo que se instaló y dejó un surco para poder ser el lugar donde brote la significación, de la misma manera que el quintero, que el que trabaja la tierra, abre un surco en la tierra para que se produzca la vida. De la misma manera, la marca subjetiva es aquello que nos lleva al nacimiento, a la vida del sujeto. Con esto quiero decir que cuando hablamos de producción de subjetividad, no estamos hablando del acto del nacimiento biológico, sino del acto del nacimiento subjetivo, a partir de esas primeras huellas que el grupo de crianza deja en nosotros o abre en nosotros. Este es el primer momento y es un primer momento importante en el sentido de que es fundante y lo que permite, y este primer momento lo que permite es salir del espacio privado. Cuando hablo del espacio privado no me refiero en términos espaciales, sino que el espacio privado y primero es el espacio que corresponde al triángulo básico, ese triángulo del grupo familiar tradicional que está representado por papá, mamá y el hijo o la hija, o si recuerdo hacia atrás estaba representado por el casalito. ¿Qué es un casalito? Bueno, un casalito es una palabra que está en desuso. El casalito es la pareja sexual diferenciada de pájaros que, por extensión figurativa, se adjudicaba a los dos hermanos. Entonces, en los libros de la primaria de la editorial Capeluz en la década del 70, por ejemplo, el triángulo básico, o sea, la familia, estaba representada en los libros de lecturas de la primaria por papá, mamá y el casalito, o sea, los dos hermanitos jugando. Ese triángulo básico es lo que constituye el espacio privado del grupo de crianza. En ese triángulo básico es donde se dan estos dos ordenadores,
primeros de la subjetividad: la dimensión afectiva, el amor humano, el molino del amor humano y el sistema de legalidades que internalizamos. Un segundo momento de proceso de subjetivación en esto que somos nosotros está dada por la actividad que en nuestra cultura delega en un agente productor de subjetividad, y que es la escuela, el sistema educativo y los efectores materiales que nosotros llamamos escuela. La escuela va a trabajar sobre esas marcas subjetivas primarias. La escuela va a trabajar mediante un sistema analógico de transmisión. ¿Qué quiere decir un sistema analógico de transmisión? Quiere decir que en las inscripciones y en las marcas primeras de la familia, la escuela la va a tomar y va a trabajar en términos de abrir el espacio privado para entregarnos a la experiencia de la heterogeneidad, a la experiencia de la inscripción subjetiva a partir del reconocimiento de un otro como semejante. Es en el espacio de la escuela donde cobra protagonismo ese otro que no pertenece al grupo primario. Y este es un aspecto que se internaliza en este segundo momento. ¿Quién es? ¿O cómo caracterizar al semejante? Y yo diría, el semejante es un otro análogo, parecido pero diferente a mi mundo interno, a mi mundo primordial. Lo reconozco porque antes lo tengo internalizado, porque hubo marcas primeras, y en la escuela reconozco a ese otro como semejante. Esto tiene consecuencias en términos subjetivos, porque reconocer a un otro como semejante implica entrar en un orden de valores, en una escala jerárquica de valores, donde ese otro es un fin en sí mismo y no un medio. Y acá hay como dos aspectos que hacen a la modalidad de incluir y reconocer a un otro: si es como un fin en sí mismo o si es un medio, y el otro para mí es alguien que entra dentro de la lógica de un cálculo de utilidades. El otro es alguien que, de alguna manera, me sirve para tal o cual fin. Estas cuestiones que tienen que ver con una dimensión donde la ley subjetiva de alguna manera me ordena en un principio de reconocimiento del otro. Eso es un aspecto, un modelo de inscripción de ese semejante. Y podemos decir que esto tiene que ver con una suerte de imperativo categórico, de mandato de reconocimiento de un otro como un fin en sí mismo. Esto quiere decir que el otro, para mí, es alguien que me devuelve aspectos de mi propia identidad, de mi propia subjetividad. Eso hace que haya un mandato donde lo puedo decir de manera fácil: es no voy a hacer a los otros nada que no quiero que me hagan, y voy a actuar de tal manera que mi acción sea un ejemplo a seguir para todos. El principio del
imperativo categórico en términos de lo que es la ética que ordena nuestras acciones, se puede de alguna manera enunciar de esta manera. Bueno, no hagas a los otros lo que no querés que te hagan y comportate de tal manera que tu ejemplo pueda ser elevado a ejemplo universal. Eso es un poco el principio de ordenación subjetiva a partir de la ley que hace que el otro sea un semejante. El problema, podemos decir, es cuando no reconozco al otro como un semejante. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí sí ya podemos decir, estamos en problemas, porque no reconocer al otro es entregarnos a una forma donde la subjetividad de alguna manera se ve amputada. Hay una dimensión de no reconocimiento y por lo tanto eso, como ustedes pueden intuir, implica cierta clave de explicación o de principio de explicación para poder entender las distintas formas que hay hoy de lo que se da en llamar las formas de maltrato y de violencia y de no reconocimiento y de exclusión del otro por alguna característica. Estos aspectos ya forman parte de este segundo momento que hace a la subjetividad, al proceso de construcción de nuestra subjetividad. La escuela tiene como primer momento inicial el jardín de infantes, la sala de 3. El concepto de jardín es un concepto heterotópico, es un concepto de un espacio que está compuesto de diversos espacios. En la naturaleza no crecen jardines. Los jardines son un artificio del trabajo humano. Surgieron en Persia. Ahí surgieron los jardines, o sea, un espacio, un rectángulo de tierra donde se ubican plantas, flores de distintas especies y que no hubieran estado en el mismo rectángulo juntas si no hubiese sido por la acción, por el trabajo humano. De la misma manera, dentro de lo que son las instituciones, el jardín de infantes es un lugar de subjetivación, de socialización secundaria, porque nos toma del espacio privado del triángulo básico que decía anteriormente para ubicarnos en ese lugar donde nos encontramos con otros. Cuando digo otros, estoy utilizando ese universal y probablemente estoy pagando tributo a la matriz patriarcal que no solo a mí, que me modeló y que nos condiciona para expresarnos de una manera u otra. Pero teniendo en cuenta que no es un concepto empírico, en este caso el otro, sino que es universal, lo voy a seguir utilizando en género masculino. Entonces, en el jardín de infantes, como en el jardín persa de la antigüedad, me encuentro con otros que probablemente si me hubiese mantenido, probablemente no, seguramente, en mi triángulo básico del grupo de crianza, no me hubiera encontrado nunca. Pero esto no necesita ser analizado porque es una verdad que nos impone la misma experiencia. Para realizar nuestra vida, para tramitar nuestros sentimientos, necesitamos de esos otros. Entonces,
estos dos momentos productores de subjetividad. El grupo primario, lo que llamamos el grupo de crianza, y la escuela en nuestra sociedad, la escuela como segundo agente de construcción de subjetividad, de generador de marcas subjetivas. Para ir cerrando, a mí en este caso también me falta la mirada devolutiva de ustedes, del otro. Esto es algo que surgió en los grupos, en las reuniones de grupo operativo, en las dos reuniones que tuvimos. Surgió. Me falta la mirada, no sé si me están mirando, y la situación de encierro que hace que el cuerpo, de alguna manera, esté postergado de la manifestación del afecto. Tengo que esperar, no puedo dar un beso, no puedo abrazar como manifestación de ese afecto. Podemos decir, estos son dos emergentes que surgieron en estas dos reuniones del grupo operativo. Y cuando digo me falta la mirada del otro, estoy diciendo me falta algo constitutivo y que yo necesito como actualización de eso que fue constitutivo, la mirada de un otro. La mirada no se reduce a una operación fisiológica. Cuando decimos la mirada lo estoy diciendo en términos de aquella estructura que me califica de una manera inédita y me singulariza, y que no lo puede hacer ninguna otra instancia ni ningún otro objeto de la experiencia. La mirada me otorga existencia en el orden del reconocimiento y en el orden de la significación. Y eso precisamente es lo que nos falta, o sentimos esa falta, pero nos podemos sostener porque estuvo. Quien trabajó la mirada como dador, como donante de existencia y de reconocimiento de la existencia, fue un filósofo francés llamado Jean-Paul Sartre, que es uno de los filósofos que cita permanentemente Pichon Rivière. Y Sartre dice que la mirada me constituye de una manera inédita porque me cualifica de tal manera que no lo puede hacer ningún otro objeto del mundo circundante. Puedo encerrarme en el baño, mirarme en el espejo, pero el espejo me va a devolver la duplicación de mi cuerpo ahí en el lugar donde yo no estoy, en la superficie del cristal. Esto es lo que podemos llamar la heterotopía del cuerpo, un juego de espacios en reflejo, pero no hay algo que me califique de manera distinta y singular, y que haga que yo me sienta reconocido en esa devolución a partir de un sujeto libre y emisor que apuntala mi propio estar en el reconocimiento del otro. Hablar a la pantalla y verme en este caso me pone ante la falta de esa otra mirada que era la que ustedes decían en el grupo operativo. El cuerpo, el envoltorio de nuestro cuerpo, el esquema que tenemos de nuestro cuerpo en la representación, tal cual como dice
Pigeon Rivière. El cuerpo es un aspecto que tiene que ver con el modo en que representamos el esquema corporal. Cuando Pigeon Rivière habla de la constitución de esto que somos en una estructura sana o enferma, patológica, va a hablar que un principio constitutivo de nuestra subjetividad, podremos decir, es la pluralidad fenoménica, que está compuesta por el mundo externo, el cuerpo y la mente. Él lo llama mente, el lugar del esquema de representación de nuestro cuerpo y del mundo externo. Entonces, el cuerpo en el escenario externo, en el mundo externo, necesariamente está ubicado frente a la mirada de ese otro. Ese otro me ubica en el espacio, ese otro me hace cobrar conciencia de una unidad sensible que se orienta en el espacio y va poniendo límites en el sentido de trazar una frontera de proximidad y de lejanía. Eso que tiene que ver con mi cuerpo, con la dimensión afectiva y con la mirada del otro, es una triple estructura. Mirada, vivencia del cuerpo, espacio. Entonces, esa estructura que implica estos tres términos es algo que hemos perdido provisionalmente y que hemos reemplazado mediante el lenguaje bidimensional de la pantalla. ¿Por qué bidimensional? Porque la imagen puede estar y va conjuntamente con la voz, pero la experiencia inmediata del espacio, de la mirada y del reconocimiento a partir de esa mirada de un otro en el propio envoltorio sensible de mi cuerpo es lo que está negado. Creo que este aspecto es un aspecto que tenemos que considerar en términos de la subjetividad, de cómo nos vamos haciendo esto que somos. El tiempo avanzó, el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Y me parece que la capacidad de atención ya llega a un límite razonable como para ir cerrando. Me quedaron o quedan cuestiones importantes que yo quería incluir en este primer acercamiento a la temática de producción de subjetividad, como es la dimensión del tiempo y la pregunta sobre de qué manera el mundo virtual y las redes y los distintos dispositivos que van configurando esta nueva modalidad de representación de un otro, de comunicación, de qué manera ese mundo virtual impacta en la subjetividad. Quedará para el segundo teórico. Adelanto. Preguntarnos sobre el impacto del mundo virtual sobre la subjetividad implica poder reflexionar sobre lo que hace a la realidad inmediata,
este mundo virtual. Es un mundo que acompaña a lo que llamamos el mundo efectivo, a lo que llamamos la realidad, y que de alguna manera está puesto en un plano paralelo, o es algo que ya forma parte de lo que nosotros llamamos realidad, o si el mundo virtual es un suplemento que prolonga lo que tradicionalmente llamábamos realidad, una realidad que era percibida pentasensorialmente mediante nuestros cinco sentidos. El aislamiento nos ubica básicamente frente a estos dos sentidos que recién mencionaba, los sentidos distales, el sentido de la mirada sobre el punto ciego y no devolutorio de la pantalla, y el sentido del oído. Entonces, ¿cómo entender el proceso de adaptación a esta realidad? Bueno, es algo que lo dejo para el segundo teórico, y ver de qué manera esto impacta en lo que hace al proceso de constitución de la realidad y al proceso de constitución de nuestra subjetividad. Y también quiero también plantear aspectos que tienen que ver con la dimensión operativa de el proceso de construcción de subjetividad. Cuando hablamos de subjetividad es un concepto teórico, pero también es un concepto empírico, es un concepto capaz de ser trabajado para generar las condiciones instrumentales de operación. Pichon Rivière dice que un coordinador de grupo, un operador en psicología social, tiene como función, una de sus funciones es acompañar en el proceso de aprender a pensar. Hoy, en el 2020, yo complementaría esa definición de Pichon Rivière diciendo que también la función de un coordinador o de un operador en psicología social hoy es poder construir con los otros las condiciones de elucidación, o sea, de aclaración crítica de la subjetividad. Poder pensar en la temática de la subjetividad es pensar las herramientas, la dimensión operativa en las cuales todos nos formamos y sobre las cuales ustedes en segundo año, en este inicio de segundo año, tienen que trabajar. Entonces, nos queda también poder trabajar esta dimensión instrumental de la subjetividad, fundamentalmente a partir de la noción de apuntalamiento y apuntalamiento múltiple. Cuando digo apuntalamiento múltiple, es el trabajo de sostén sobre ese triple soporte de la subjetividad, que corresponden a los tres ámbitos de Pichon Rivière: el ámbito individual, el ámbito grupal y el ámbito institucional, donde se nos dan aquellos significados de la cultura que nos entregan al mundo de las significaciones compartidas. Bueno, es impresionante aquello que hace a lo mucho que uno prepara y la diferencia entre lo que puede decir. Como vulgarmente se dice, me quedaron muchas cosas en el tintero, que será para la próxima. Pero fundamentalmente, si pude haber sido claro, creo que no creo,
es una certidumbre. Las certidumbres pueden ser, las seguridades pueden ser, y lo son en el fondo, ilusorias, pero son un gran operador psicosocial, porque nos entrega al futuro, a la planificación del futuro. No podemos planificar si no tenemos esas certidumbres que constituyen nuestros pisos de seguridades. Así que la seguridad, decía, de que la subjetividad, en tanto temática, además es algo que tenemos que ver de manera operativa, instrumental, fundamentalmente para pensar la situación de debilitamiento de algunos apuntalamientos y de escenarios nuevos que se abren en este contexto. Debilitamiento de apuntalamientos y escenarios nuevos que se abren dan cuenta de el lugar donde trabajamos desde la psicología social, y que es el campo de la crisis. Crisis implica apuntalamientos que van resquebrajándose y escenarios nuevos que todavía no terminan de configurarse. Lo nuevo y lo viejo, ahí trabajamos, ahí debemos tomar aspectos que tienen que ver con la subjetividad, con el modo en que nosotros estamos marcados por la subjetividad, para ir construyendo estas herramientas que tienen que ver con apuntalar, o sea, sostener, poder construir un piso de seguridades para proyectar hacia adelante, y también poder significar esta misma situación. Hoy en día es un momento de poder privilegiado, por otra parte, para poder pensar sobre aspectos que hacen a esta subjetividad y poder empezar a significar y poder fantasear hacia adelante con herramientas que tengan que ver con ir sosteniendo y reparando aspectos que hacen a nuestro modo de estar, de pensar, de sentir y de ser afectado por esta situación. Bueno, para cerrar, les voy a sugerir bibliografía que ustedes pueden buscar por Google y que está en PDF. Es una bibliografía opcional, es una bibliografía que acompaña a la que ustedes ya tienen y trabajarán en el espacio de exploración temática. Yo les propongo que busquen en PDF, que busquen en Google este título. Es un libro, es un ensayo que está completo, y en relación a la subjetividad es uno de los trabajos más rigurosos que yo leí y que yo conozco. El libro se llama ¿Se acabó la infancia? Entre signos de pregunta. Y el subtítulo se llama Ensayo sobre la destitución de la niñez. El autor y la autora son Ignacio Leukovich y Cristina Corea. Y de este libro sugiero el capítulo que se llama 3 observaciones sobre el concepto de subjetividad. También les sugiero que ustedes busquen en Google, en PDF, pueden poner en el buscador La subjetividad en riesgo. Silvia Bleichmar es la autora, que es una psicoanalista que trabajaba el campo de la subjetividad de una manera rigurosa y cercana al enfoque específico de la psicología social. Y dentro de ese libro, La subjetividad en riesgo, el capítulo Límites y excesos del concepto de subjetividad. Bueno, yo creo que estas dos sugerencias pueden ir acompañando y enriqueciendo aspectos que tienen que ver con
el concepto de subjetividad. Bueno, que estén muy bien y nos encontramos este viernes en el grupo operativo y en el próximo teórico. Chao.